Tenemos 16 vistas. Buenas tardes con todos los presentes. Hoy día 27 de octubre vamos a iniciar nuestro tercer día de actividades académicas. Por tal motivo vamos a invitar a esta actividad a los señores magistrados, personal jurisdiccional administrativo de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que van a llevar adelante este evento que se ha denominado Ciudadanía, Institucionalidad y Democracia en el Perú del Bicentenario. Va a estar como entrevistado el licenciado sociólogo Enver Vega Figueroa, que tiene el cargo de jefe de la sección Innovación de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Comentarles que este evento está organizado por la Corte Superior de Justicia de Huaura, la Presidencia, y también está organizado por la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia, como parte de las actividades académicas por el 28 aniversario de nuestra institución. Este 10 de noviembre, la Corte Superior de Justicia de Huaura está cumpliendo 28 años de instalación y estas actividades académicas se desarrollan con motivo de nuestro aniversario. Agradecer a todos los asistentes a este evento de la provincia de Barranca, Huaral, Cajatambo y yo, que están siguiendo esta transmisión a través de nuestras redes sociales y a través de la sala MIC de la Corte Superior de Justicia de Huaura. También hago de conocimiento que el día de hoy nos va a acompañar el doctor Pierre Vidarte Romero, quien participará de este evento como entrevistador del señor el licenciado Enver Vega Figueroa. Agradecer a todos los asistentes y le doy la bienvenida para su saludo al doctor Pierre Vidarte. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, licenciado Ulises. En primer término, agradecer la cordial invitación a esta entrevista al licenciado Enver Vega Figueroa, licenciado en Sociología, en representación, pues, en mi calidad de servidor de esta Corte Superior de Justicia de Huaura, para poder tocar el tema tan relevante como es la ciudadanía, institucionalidad y democracia en el Perú del Bicentenario, pues, a propósito de los 200 años, ¿no?, que se vienen a celebrar en nuestra República Democrática del Perú. Entonces, con ello, ¿no?, estoy, pues, a su disposición para poder empezar esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, doctor Pierre. Como sabemos, el doctor Pierre Vidarte Romero se desempeña como secretario judicial del Juzgado de Paz Letrado Civil y Penal de la provincia de Huaura. Así que muy agradecido por su participación. Voy a dejar en el uso de la palabra para su saludo al licenciado Enver Vega Figueroa y agradecerle nuevamente a nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura por su participación. Adelante, licenciado Enver Vega, para su saludo. Al contrario, el agradecimiento de mi parte más bien por la consideración de poder participar en esta segunda semana de actividades académicas, adelantar también mi saludo con ocasión del 28 aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Quiero saludar y agradecer a quienes ya se encuentran participando tanto en la sala Meet como a través de las redes digitales de la institución sobre un tema tan relevante, importante. Quizás no haya que mostrar por mi parte grandes hallazgos, grandes descubrimientos, pero lo que se pretende es verificar en la realidad observable esta situación problemática compleja que podemos observar a partir de la revisión de algunos hitos a lo largo de la historia, sobre todo en el Perú contemporáneo, en un contexto de modernidad, cómo se van tejiendo estas relaciones de poder a partir de ejercicios de ciudadanía, a partir de cuestiones que tienen que ver con la libertad política, de cuestiones que tienen que ver también con la penetración, ¿no?, de las tecnologías de la información y comunicación en la vida cotidiana y en las formas de hacer política en nuestra realidad nacional. Reitero mi agradecimiento por la invitación.
Gracias, licenciado Enver Vega. Agradecer a todos su participación. Nuevamente recibe el saludo de los señores magistrados, personal jurisdiccional administrativo de nuestra Corte. Y bueno, sin más preámbulos, iniciamos esta entrevista con el tema denominado Ciudadanía, Institucionalidad y Democracia en el Perú del Bicentenario. Entrevistador, el doctor Vidarte Romero Piera de Mir, secretario del Judicial del Juzgado de Paz Letrado Civil y Penal de Huaura, y entrevistado el licenciado sociólogo Enver Vega Figueroa, jefe de la sección Innovación de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Doctor Piero Vidarte, le dejo en la conducción. Gracias a todos por su participación. Adelante. Bien, una vez más, agradecer al presidente, ¿no?, de la Corte Superior por esta oportunidad y por difundir, pues, los conocimientos y ahora en base, pues, a este tema tan importante. Bien, licenciado Enver Vega, dada, pues, el tema central, ¿no?, para poner en conocimiento que ahora recién se están uniendo algunas personas más a esta entrevista con respecto a la ciudadanía, institucionalidad y democracia en el Perú del Bicentenario. Licenciado, yo quería básicamente preguntarle qué objetivo, ¿no?, o cuál es el objetivo principal, ¿no?, para poder mostrar la situación de la realidad sociopolítica, ¿no?, actual, partiendo de estos criterios, ¿no?, o de estos conceptos con referencia, pues, a nuestro bicentenario. ¿Usted qué considera como objetivo principal, ¿no?, para poder mostrar esta situación de dicha realidad sociopolítica? Lo escuchamos, licenciado. Muchas gracias. Es una pregunta bastante ambiciosa, es una pregunta bastante compleja y resulta también una pregunta que usted plantea, doctor Vidarte, muy inquietante, porque quizás no tengamos algunas respuestas totalmente desarrolladas, porque el conocimiento se va construyendo por determinados procesos, ¿no? Yo quisiera comenzar diciendo, para entrar a intentar responder sus preguntas, o esta primera pregunta, que trataré de hilvanar algunas ideas a partir de hallazgos, de resultados de dos investigaciones de mi autoría que tratan sobre temas vinculados a el ejercicio de la ciudadanía política y sobre la situación sociopolítica del país en el contexto del Bicentenario. La motivación que tenemos para plantear y dar tratamiento a estos temas que constituyen parte de nuestra línea de investigación en nuestro ejercicio como investigadores sociales es que a 200 años del bicentenario de la proclamación de la independencia, podemos constatar en el Perú que la situación de estas grandes realidades, la situación de la ciudadanía, la situación de la institucionalidad política, la situación de la democracia, están configurando situaciones problemáticas complejas que se expresan, por ejemplo, en la actual crisis multidimensional de tipo económico, de tipo social, de tipo político que podemos verificar en nuestra vida cotidiana, en la realidad observable, en la realidad inmediata, que experimentamos en esta realidad nacional. La pandemia, por ejemplo, ¿no? Esto en coincidencia con algunos otros trabajos de investigación también, ha surgido, por ejemplo, en un contexto de crisis estructural, entendiendo por crisis estructural fundamentalmente económica de alcance en todo el planeta, y también en un proceso de crisis política que se expresa en ilegitimidad del poder político y de los estados. Hablamos de la institucionalidad precisamente porque es en las instituciones políticas en donde se afianza, en donde se asienta el poder del Estado, ¿no? Entonces, a partir de una serie de fundamentos que tienen que ver con relaciones de poder, a partir de intereses, con otras cuestiones como la libertad política, el tema de la violencia política, lo que mencioné al momento de mi saludo, esta penetración intensiva de las tecnologías de la información y de la comunicación
Y a la luz de lo que algunos autores en el estudio de la integración social denominan el capital social, es que planteamos estos trabajos a los cuales hoy podemos utilizar como oportunidad de diálogo, ¿no? Oportunidad de diálogo que en línea para abordar un segundo dato respecto a esta pregunta que plantea doctor Vidarte, es que el principal objetivo se necesita mostrar, se necesita reflexionar en torno a esta situación de la realidad sociopolítica y también ver y verificar en la realidad si estas tecnologías de la información y comunicación en la realidad nacional también se utilizan de manera provechosa, productiva, para el ejercicio de la ciudadanía política, o qué es lo que está pasando. Entonces, estas son motivaciones fundamentales que nos inspiraron hace algunos años a empezar a trabajar estos temas. Yo le comento una experiencia personal. Durante 6 años, como investigador, me dediqué a observar un fenómeno muy recurrente en la realidad peruana: la penetración de las tecnologías de la información y si éstas eran utilizadas o no como posibilidad de ejercer alguna forma de ciudadanía política, y de manera que la ciudadanía, la población, que no tiene poder político, que no forma parte de las instituciones políticas, podría tener algún grado de incidencia o de influencia en la toma de decisiones políticas, en la decisión gubernamental, en la configuración de la confianza en las instituciones políticas y cómo marcha esta ciudadanía respecto a su nivel de conocimiento y a su nivel de percepción respecto de la democracia. Hay algunos datos que probablemente voy a dar cuenta también en algún momento, pero quisiera abundar un tercer dato para ir argumentando e intentando responder su pregunta. Solamente un dato. Hablar de la institucionalidad implica revisar también qué tanto la población, la ciudadanía, confía en las instituciones políticas, en las instituciones del Estado. Pero esto lo podemos hacer a partir de la constatación de qué tanto el Estado está presente para satisfacer las necesidades de esa población y dotarles de condiciones para alcanzar el bienestar, para alcanzar la seguridad humana y para ir de alguna u otra forma tratando de resolver esta problemática que se contextualiza, lo que yo denomino, en una crisis multidimensional. La densidad del Estado, por ejemplo, que evalúa también alguna forma de la presencia del Estado, nos permite verificar a partir de los datos empíricos, a partir de la realidad, a partir de la evidencia científica, de que tienen mejor acceso a sistemas tecnológicos, mejor acceso a ciudadanía, mejor acceso a servicios básicos, aquella población que fundamentalmente está concentrada o en la capital del país o en las grandes ciudades del interior del país. Y en menor condición se encuentran aquellas localidades alejadas del país. Coincidentemente, doctor Vidarte, aquellos que tienen un mejor índice, una mejor ubicación en el ranking departamental, por ejemplo, de presencia del Estado estudiada a partir del índice de la densidad del Estado, son aquellos en donde los aspectos de gobernabilidad tienen algunas condiciones, claro, no tan óptimas, pero mejores. Contrariamente, en aquellos lugares o departamentos en donde la presencia del Estado es realmente preocupante, son escenarios de conflictividad, son escenarios de ingobernabilidad, son escenarios en donde los conflictos al interior de sus tejidos sociales cada día se tornan mucho más graves, se tornan mucho más complejos. Mire, yo quiero compartir otro dato respecto a la situación de por qué la población tiene determinada percepción sobre las instituciones. Y estoy hablando de la confianza ciudadana en las instituciones. Este es un cuarto dato empírico. ¿Qué nos dice este cuarto dato empírico? A partir de la revisión de los datos oficiales. Y esto realmente parte del alma, y cuando verifiqué esta información sentí un enorme dolor en el corazón, en el alma, enterarme de que el 45%, o sea, mucho menos, muchísimo menos de la mitad de los estudiantes que en el contexto de la pandemia
están estudiando en esta modalidad a distancia o en estas modalidades mediadas por tecnologías de la información y comunicación, menos de la mitad, el 45%, acceden a plataformas virtuales, digitales, a través de un celular. Pero ¿saben qué características tiene ese celular? Ese celular no tiene plan de datos. O sea, 45% de la población que estudia actualmente tiene celular sin plan de datos, pero sí asiste a clases virtuales. ¿Cómo lo hacen? Ahí está la forma de sobrevivencia, hay una habilidad de poder resolver una necesidad. Seguramente se cuelgan a una línea pública o de repente acuden prestado a una línea de Wi-Fi del vecino o de quien puede proveer esa línea de conectividad, el acceso a la conectividad. O sea, 45% de los estudiantes peruanos en el contexto de la crisis no disfrutan del derecho de acceder a las tecnologías de la información y comunicación, principalmente a la conectividad. Y más de la quinta parte de esta población de estudiantes accede a sus contenidos, ¿no? a sus lecturas, a sus materiales de estudio a través de llamadas telefónicas. No tienen otro mecanismo, no tienen otra forma. Para abundar con esta evidencia, hay algunos, más del 70%, que solamente estudian por WhatsApp. Hay un 11% que estudia escuchando las clases por la radio. Hay un 65% que más o menos tiene alguna interacción virtual, digital con su profesor, pero más del 80% solamente pueden leer algunos documentos. Es decir, no tienen una retroalimentación por parte del profesor sobre los temas que no entienden o que no comprenden. Este es un serio problema. He tocado una gran variable, que es la problemática educativa, y que me permite también anotar, doctor Vidarte, como una de las motivaciones para tratar este tema de la situación de la realidad sociopolítica, la ciudadanía, la institucionalidad y la situación o la calidad de la democracia. Muy bien, licenciado. Ya aclarados ciertos puntos, ¿no? Y sobre todo fijando esos criterios empíricos en base a nuestra realidad, a nuestra coyuntura. Yo quería también hacerle llegar otra inquietud. ¿Cuál sería entonces, ¿no? Dada esta premisa, esta primera premisa, ¿cuál consideraría usted que sería una posible salida, ¿no? O una medianamente solución de manera progresiva? Porque en realidad también hay que tener en cuenta, licenciado, ¿no? Y público en general, los que están conectados, que en definitiva las condiciones económicas, ¿no? Que no escapa también a ello, las condiciones políticas y sociales, son bastante complicadas, ¿no? en nuestro país, ¿no? Entendiéndose que esto ya viene, pues, se viene arrastrado de cierta deficiencia en el sistema, ¿no? Implementado en nuestro país. ¿Usted qué solución, ¿no? o qué recomendaría para poder superar, ¿no? estos impases, estos problemas que viene arrastrando, ¿no? como lo vuelvo a repetir, y nuestro país, en nuestra república, y bueno, pues ahora, más aún, si se viene afianzando e incrementando con la coyuntura que nos sumerge a todos en esta realidad, ¿no? Porque definitivamente, yo también, por ejemplo, particularmente estoy siguiendo ahorita estudios de posgrado, ¿no? Como es sabido, y bueno, he podido constatar lo que usted viene argumentando, ¿no? Que en definitiva yo tengo compañeros que, bueno, pues se conectan desde el celular, ¿no? Como usted lo viene manifestando. Entonces, ¿cuál sería una alternativa, licenciado, de solución a estos problemas dado el planteamiento del objetivo de este tema de ciudadanía, institucionalidad y democracia en nuestro Perú? ¿Cuál usted considera, licenciado, que sería pues esa alternativa? Sí, mire, yo puedo
hacer dos valoraciones a partir de su gran cuestionamiento, de su gran pregunta, y que me parece muy válida, totalmente pertinente. La primera valoración es que usted ha hecho una precisión importante, que estamos tratando temas de carácter estructural y no temas momentáneos o temas de coyuntura. Tienen un carácter estructural. Es decir, desde el día de la proclamación de la independencia, hoy han pasado 200 años, pero que en 200 años no hemos resuelto la calidad de la ciudadanía, no hemos resuelto la crisis de la institucionalidad, al contrario, la hemos agravado y hemos deteriorado a la democracia como sistema de gobierno, como régimen político, con algunos datos que luego argumentaré, ¿no?, para responder también algunas de sus otras preguntas. La segunda valoración que puedo hacer es que, así como usted, yo también me planteo esa pregunta. También me planteo esa pregunta, entre otras. Mire, yo no tengo respuestas para muchas preguntas que pueden tener los asistentes en la sala, quienes nos escuchan por las redes sociales digitales de la institución, o las preguntas, una lista enorme que quizás usted debe de tener para este diálogo. Lo que yo tengo más bien son más preguntas, ¿no? Porque mi función es la construcción, la producción de conocimiento científico, que se convierte en evidencia para la toma de decisiones gubernamentales. Pero puedo aportar algo. Miren, vayamos nada más a algunos recientes acontecimientos, ¿no?, para no hacer toda una revisión de algunos otros hitos de los 200 años. Vayamos nada más, por ejemplo, a inicios de los 90. Mire, a inicios de los 90 se logra capturar, por ejemplo, al cabecilla de Sendero Luminoso, ¿no?, Abimael Guzmán, inicio de los 90, que era un factor considerado que afectaba el sistema democrático. Un hito así de simple, una sumilla nada más. Otro hito que podemos verificar muy cerca a este otro hito es que se da una nueva constitución, se promulga una nueva constitución en 1993. En esa misma década de los 90, ya casi para terminar los 90, en los 97, se produce el llamado rescate de los rehenes de la casa del embajador del Japón, con resultados y acontecimientos ya conocidos, porque se trataba de un fenómeno que también ponía en riesgo el tema del desarrollo, el tema de la seguridad, el tema de la ciudadanía, el tema de la institucionalidad, el tema de la gobernabilidad. Muy bien. Ya entrando a los 2010, por ejemplo, se empiezan a conocer por parte de actuación del sistema de justicia la condena a altos mandos de las Fuerzas Armadas que estaban implicados en hechos de corrupción, algunos políticos también, entre ellos el expresidente Fujimori, y recientemente, no hace muchísimo, 3, 4 años, en un informe, el Fondo Monetario Internacional declaró de que en el año 2018 el Perú había reportado su más alto crecimiento de su Producto Bruto Interno. Pero ¿cómo se refleja esto? En aquellos problemas que a usted le preocupan y que a mí me preocupan y me ocupan en mi quehacer investigativo, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones centrales también, y que yo, en lugar de responderle, yo podría más bien ir dictándole nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de presencia estatal se requiere para contribuir con esta ciudadanía política, con la institucionalidad política, para mejorar la calidad de la democracia? O sea, ¿qué institucionalidad pública se necesita desarrollar desde las instituciones del Estado para fortalecer de manera que podamos enfrentar las distintas manifestaciones de la crisis multidimensional? En la epistemología dicen que tras una pregunta también hay una respuesta. O quizás yo enuncie las alternativas a las sugerencias que usted me requiere y las pongo simplemente entre signos de interrogación. Entonces preguntaríamos también, ¿qué une a la sociedad? Que es una de las cuestiones que siempre ha preocupado a la sociología, que es la disciplina de la ciencia social de donde yo provengo. Entonces, ¿qué liga? ¿Qué une a los individuos? ¿Qué integra a los grupos que, pese a tener orígenes diferentes, metas e intereses distintos en la sociedad, pueden estar unidos, o que finalmente, a consecuencia de surgimiento de disputas, pueden también desintegrarse? Es decir, aquí exige también
hacer una revisión y plantearnos una reflexión profunda, responsable, al margen de los sesgos quizás, aunque es difícil, sobre otros procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad política, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la forma como se estructura la población en procesos de participación, con una política educativa que construya ciudadanía o con un modelo de desarrollo que aproveche todos esos beneficios que en formas de hito he podido mostrar del Perú de los últimos 20, 25 o 30 años, ¿no? Hay otros datos también que me permiten quizás encontrar las respuestas juntos, doctor Vidarte, sobre esta situación. Mire, datos que realmente preocupan sobre la calidad de la democracia. Miren, el 58% de los peruanos no saben qué es la democracia. Es un drama en la realidad nacional. El 56% de los peruanos considera que la democracia funciona mal. Y cuando se le pregunta, ¿y por qué cree que la democracia funciona mal? Pues el 88% responde que funciona mal debido a los políticos, es decir, a la forma como se practica la política en el país. Hay un 60%, un poco más del 60%, que considera que en el Perú se respeta muy poco o nada la libertad política. Y eso lo hemos podido constatar en este proceso electoral que hemos vivido recientemente, ¿no? La gran carga de violencia política expresada en forma de odio a partir de lo que todos tenemos acceso, o muchos tenemos acceso, que es las redes sociales digitales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en distintas plataformas de comunicación digital. Y cuando a la población se le pregunta respecto a cuál es el régimen político que prefieren, bueno, hay una cifra que alcanza el 14% que le da lo mismo tener un gobierno democrático o tener un gobierno autocrático. Estos son efectos de un serio problema que tiene que ver con la construcción de ciudadanía a partir del modelo de educación. Aquí quizás, doctor, una primera aproximación a una primera sugerencia. Necesitamos un modelo, una política nacional de educación que construya ciudadanía. El tema de la institucionalidad, que se expresa principalmente por la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones políticas. Yo quisiera, si será posible, doctor, que pueda mostrar algunos datos para que también pueda quizás conocerlos los asistentes. ¿Es posible eso? Ulises, ¿nos podrías ayudar con eso? Sí, aquí creo que estoy presentando. Ahí está. Ahí está. Sí. Sí, ahí, miren, ve. Este es un dato interesantísimo, ¿no? Los peruanos confían más en las Fuerzas Armadas, es decir, en los mecanismos de seguridad, veamos como mecanismos de represión, que en esta institución fundamental, que es uno de los poderes del Estado. O sea, el 70% de los peruanos confía en las Fuerzas Armadas y apenas un 31% confía en el Congreso de la República, que desde el punto de vista de la sociología política o de la teoría política o de la filosofía política, es el espacio, el ágora del debate en donde se plantean los problemas nacionales y se legisla para encontrar respuestas a lo que ahora nos preocupa y lo que usted pregunta y plantea también. Miren, hay otros datos preocupantes, muy preocupantes. ¿En quién confían entonces los peruanos? Miren, confían más en la radio y la televisión que en los partidos políticos. Más del 74% confía, cree lo que dice la televisión, y eso es peligroso. Pero en aquellas instituciones como las organizaciones políticas, que también se han precarizado, se han deteriorado, se han ido diluyendo como organizaciones que deben de generar escenarios y contextos de gobernabilidad, pues resulta peligroso porque hay un investigador, un sociólogo español, Manuel Castel, quien sostiene lo siguiente respecto a este dato empírico, ¿no? De que el 74% de la población confía en la radio y la televisión y apenas un 30% en el Congreso, en los partidos políticos.
Dice lo siguiente, dice, quien controla las mentes, controla los cuerpos. Es decir, va a depender del consumo de información que tengamos para que nosotros podamos actuar. Por eso que hay un 15% que no le interesa que podamos estar en un régimen democrático o en un régimen autocrático, y un poco más de la mitad de la población que no tiene ni idea de lo que es la democracia. Entonces, estos datos, quizás, doctor, también son algunas evidencias que pueden permitirnos construir algunos enunciados o algunos ensayos de cómo responder esta gran pregunta. Miren estos otros datos, ¿no? Hay un 76% de peruanos que consideran que la democracia no es importante, ¿no? Y ellos en 43% se encuentran en la sierra, 43% se encuentran en la sierra y 33% se encuentran en la selva. O sea, del total de peruanos que consideran que la democracia no es importante, un 43% está en la sierra y un 33% está en la selva. Entonces, cuando usted pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que dar gobernabilidad, hay que atender los intereses, las necesidades, generar bienestar en estos espacios geográficos también. ¿Qué otros datos? Cuando se le pregunta a la población que dice saber sobre qué es la democracia, que dice que sí sabe qué es la democracia, y le preguntan, ¿y cuáles son las características más importantes? Pues el 35% dice que la característica más importante es el respeto a los derechos de todas las personas. Hay un 32% que dice que es que genera condiciones para libertad de expresión de las ideas. Hay un 19% que dice, esto también es preocupante, que su característica son las elecciones periódicas, o sea, las que realizamos, las generales, congresales, parlamento andino, locales, regionales, municipales. Pero hay un 6%, solo un 6%, que considera que la característica más importante de la democracia es la economía que asegura el ingreso o el salario digno. Apenas un 5%. ¿Por qué? Porque esta población hace una extensión más allá del sistema político, del régimen político. O sea, es la estructuración política quien debe de generar condiciones de acceso al mercado laboral, acceso a los servicios, mejores condiciones laborales, ¿no? Porque hay población que trabaja en condiciones de esclavitud. Esa es la situación de la realidad sociopolítica en el país, de la situación de la ciudadanía, y quizás esto explique en parte por qué hay una diferencia o una brecha respecto a la consideración de la democracia después de 200 años de la proclamación de nuestra independencia. Muy ilustrativo, bueno, licenciado, ¿no? Con respecto a su explicación en cuanto a no solo un interrogante, sino muchas más. Bueno, acá ya justo tenemos el honor de contar también con las excelentísimas presencias justo acabo de verlos, al doctor Osman Sandoval en su calidad de presidente de la Corte y al señor José Ernesto Escudero en su calidad de administrador. Bien, licenciado, a propósito de su ilustrada disertación con ejemplos y cifras porcentuales con respecto a la situación actual que nos deja un poco desalentados, ¿no? Bastante preocupados, en realidad con ciertos porcentajes con respecto, por ejemplo, a la conceptualización de la democracia, ¿no? Es lamentable ello, ¿no? Ya que nuestros conciudadanos están desinformados con respecto a ciertos temas de relevancia política, social y económica. Por ende, licenciado, teniendo en cuenta que la democracia es una forma de gobierno la más acertada para poder desarrollarse en cualquier tipo de Estado, ¿no? Sobre todo en el de nosotros, que es el Estado democrático. Ello conlleva, licenciado Enver, a que también hace pues tanto daño la corrupción, ¿no?
tema este de gran envergadura, ¿no? Que también nos trae históricamente arrastrando problemas estructurales, ¿no? En nuestra sociedad actual y desde hace muchos años, ¿no? Entonces, mi pregunta y mi interrogante acá, licenciado, sería la siguiente. ¿Usted cree que lo que viene haciendo daño a la democracia, por supuesto, ¿no? En nuestro país, que es la corrupción en todos sus rincones de nuestro país, de nuestra república, y ¿usted cree que se estaría normalizando el concepto de corrupción? ¿Nos estaría haciendo daño el aceptar la corrupción desde todos sus lugares o desde todas sus tribunas? ¿Usted cree que, porque yo considero que ya ver noticias de corrupción, ¿no? Datos de corrupción es frecuente, ¿no? En nuestro país por medio de muchos canales, bueno, o medios de comunicación? ¿Usted cree que a veces ya estamos hasta aceptando esa corrupción como concepto normal, ¿no? Como acepción usual en nuestras vidas? ¿Eso estaría haciendo daño, licenciado, para poder seguir desarrollándonos en una democracia ambiente de nuestro país? Eso sería muy dañino a mi parecer, porque en algún momento hice ciertas también investigaciones con respecto a la corrupción y por ahí leí que había un concepto de que ya se está normalizando ese tema de la corrupción. Es decir, ¿no? Se está aceptando incluso, ¿no? En cierto modo, muchos actos de corrupción en contraposición, ¿no? Y haciendo daño a la democracia, no solo en nuestro país, sino también en nuestro continente. ¿Usted cree que eso también sería parte de esta situación que no nos deja desarrollar? Ya estamos normalizando, aceptando ese grave concepto, ese dañino concepto. ¿Usted qué considera, licenciado? Mire, usted ha tocado otra de las características de la realidad nacional. Estamos hablando del Perú del Bicentenario. Esto ocurre también en otras realidades en América Latina, ocurre también en otras partes del planeta, ¿no? Pero la situación es mucho más grave de lo que usted plantea, porque nosotros podemos aceptar y normalizar conceptualmente algún fenómeno complejo, como lo es la corrupción. Y digo que es más grave la situación porque no se trata solamente de en el plano conceptual o en el plano teórico, se trata del plano empírico, o sea, se trata del plano de la realidad concreta, en donde efectivamente la gente ha hecho un sistema de la corrupción. La corrupción en la realidad peruana es un sistema que tiene una capacidad de autorreproducción. Y esto nos hace recordar lo que plantean algunos teóricos, por ejemplo, de la teoría de sistemas, respecto a que se constituye como una realidad autopoética, es decir, que tiene una capacidad de autorreproducción y de autoorganización, ¿no? Entonces, estamos frente a un serio problema de valores, estamos frente a serios problemas de dilemas éticos que, haciendo uso de nuestro libre albedrío, optamos por aquello que nos pueda satisfacer nuestros intereses individuales, ¿no? Y precisamente acá tengo otro dato que quisiera compartir, ¿no? En coherencia o en coincidencia con lo que usted plantea, ¿no? Por ejemplo, esta es la situación de los principales problemas del país. Entre ellos se encuentra, por supuesto, la corrupción. Entre ellos se encuentra el tema de la pobreza, entre ellos se encuentra el tema de la delincuencia, la falta de empleo, la falta de cobertura o la mala calidad de la salud pública, ¿no? Entre otras cuestiones, como por ejemplo la mala calidad de la situación de la educación también. Creo que no se vio, voy a compartir ahí nuevamente.
porque me parece importante para tratar yo de argumentar, pretendiendo, haciendo un esfuerzo por responder su gran pregunta, ¿no? Esta es la lista de los principales problemas del país, y si uno se remite a hacer una revisión de los 200 años, pues vamos a encontrar también estas mismas características fundamentales en la realidad peruana. Ya Mariátegui a inicios de los 1918 lo plantea en los 7 ensayos de interpretación de la realidad nacional, y lo plantean también otros pensadores del contexto, ¿no? Que más allá de sus diferencias ideológicas tienen coincidencias al momento de caracterizar y de encontrar las principales problemáticas del Perú contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿podemos llamar al Perú que el Perú es una sociedad moderna? O sea, ¿qué significa ser moderno? Este tema con estas características, es decir, este tema de la modernidad ya también ha sido estudiada, por ejemplo, en la década del 80. ¿Qué significa ser modernos? Y hay un pensador que se llama Marshall Berman, quien dice lo siguiente, ¿no? Y lo plantea de manera cruda, crudísima, y dice, ser moderno es encontrarnos en un entorno que nos permite aventuras, poder, bienestar, disfrute, placer, crecimiento, transformación de nosotros mismos, transformación del mundo, pero que al mismo tiempo representa una amenaza para destruir todo lo que tenemos, para destruir todo lo que sabemos y todo lo que somos. Y lo dice de manera cruda, porque él tiene una perspectiva de observación de la realidad social, ¿no? Que marca una forma de comprender a la realidad haciendo uso de un método histórico, ¿no? Y también hay una lógica dialéctica en su interpretación. Entonces estamos frente a serios problemas tan graves y tan complejos que en realidad nos hacen, al menos desde mi función, yo que trabajo en la academia, yo que me dedico a la investigación social, que vivo observando este tipo de fenómenos complejos y intentando de generar alguna evidencia científica que pueda ser tomada como evidencia para la sustentación de alguna estrategia, de algún diseño de política pública, o incorporar estos temas en la agenda de la discusión nacional, corresponde hacer. O sea, cada quien tenemos que seguir haciendo lo que hemos decidido hacer o que la estructura social nos pide que hacemos y nos permite que hagamos, o así no nos lo permita. También es importante ir en contra de la corriente a veces para ir minando, para ir avanzando, para ir colocando determinadas ideas con el único propósito de avanzar hacia el desarrollo, hacia el bienestar general, hacia la seguridad humana, hacia la seguridad jurídica, hacia la seguridad ambiental, hacia la seguridad sanitaria, hacia la seguridad laboral. O sea, eso es lo que encontramos en lo que yo denomino este contexto de crisis estructural, doctor Vidarte. Muy bien, licenciado. Ya quedando satisfecho, ¿no? con ello, o sea, entiéndase entonces que el problema no solo es conceptual, sino también real, ¿no? Son temas totalmente distintos, pero que no se deben tocar por separados. Entonces, el licenciado, en esa conexión, ¿no? de ciudadanía, institucionalidad y democracia en nuestro país, también se tiene que tener, ¿no? por concebido de que estos intereses, o valgan verdades, estos fines, ¿no? de un país, de una nación, ¿no? que bueno, pues los concreta cada uno de ellos en su forma de estado de gobierno, ¿no? Estos 3 puntos básicos, ¿no? Y a raíz de nuestro bicentenario, ¿no? Por los 200 años, yo creo que como tales tienen objetivos de bastante raigambre, ¿no? Ya social, en lo político, en lo económico,
como lo ha usted venido desarrollando, pero también inicialmente usted hizo mención de la Constitución del 93, ¿no? Yo particularmente la que nos viene pues normando, ¿no? En la actualidad, yo considero también, usted no cree, licenciado, que tanto estos conceptos de ciudadanía, institucionalidad y democracia deberían ir a la par con lo estipulado en nuestra Carta Constitucional, es decir, ya teniendo en cuenta que, bueno, pues el tema de la reforma constitucional, ¿no? Y de la Asamblea Constituyente está en todo su esplendor, ¿no? Por las situaciones actuales que vienen ya, pues, que venimos ya conociendo. ¿Usted cree que debería estar en consonancia con estos fines que debe interpretarse o debe estipularse en nuestra Carta Constitucional? El concepto de ciudadanía, el concepto de democracia y el concepto de la institucionalidad deberían estar bien definidos o lo están en la actual Carta Magna del año 93, la que está vigente hoy, o bueno, pues deben haber ciertos cambios, licenciado, con respecto a ello, ¿no? Dada la coyuntura actual. ¿Qué considera usted, licenciado? Claro, yo podría esbozar un ensayo de respuesta a partir solamente de la evidencia que he analizado y de lo que verifico en la realidad observable. Los mandatos o lo que establecen las cartas, las constituciones, en realidad son la síntesis de construcciones fenomenológicas que una vez que se positivizan o se plasman en las constituciones, en los documentos, deberían, en teoría, construir ciudadanía, fortalecer la institucionalidad política, robustecer la calidad de la democracia, pero constatamos que eso no ocurre. Constatamos más bien que existen procesos de agudización de desigualdades, procesos de agudización de diferencias, procesos que resquebrajan mucho más el tejido social, en donde determinado modelo de desarrollo centrado única y exclusivamente en el crecimiento de la economía, que además de trastocar otras concepciones de desarrollo sustentadas en la cosmovisión y la convivencia armónica entre el hombre y la naturaleza, no generan condiciones de bienestar y no construyen mecanismos que acerquen al Estado a la población. Esos lugares en donde la ausencia del Estado es gravitante, que es una constante, que es una cuestión estructural, cuando esa población protesta, cuando esa población reclama, lo único que se hace presente es, claro, se presenta el Estado, pero en forma de policía, para reprimir el reclamo, para reprimir, o sea, el Estado ausente tiene la capacidad de hacerse presente para reprimir, pero no para resolver o identificar problemas de naturaleza estructural. Y la protesta es una forma de manifestación respaldada por la propia Carta Constitucional, ¿no? Igual que el uso de la fuerza que pueden tener las fuerzas de seguridad, pero no hay un equilibrio, pues, o sea, no hay, en la dinámica de las relaciones de poder no hay un equilibrio. Bien, licenciado, queda ya pues claro que estos conceptos son fundamentales, ¿no? Para poder entender a nuestra sociedad como su desarrollo, ¿no? En su totalidad, ¿no? Porque carambas, nosotros no podemos tampoco seguir de manera no avanzar, ¿no? A eso iba yo, no avanzar con los sistemas estructurales de otros países, ¿no? Porque ello conlleva a demostrarse, pues, una vez más, y usted lo está ilustrando con sus datos, con su información porcentual, que, bueno, pues, es crítica la situación. Entonces, el licenciado, ¿considera usted que ¿cuál sería, pues, ya como
una de las preguntas finales, ¿no? ¿Cuál sería usted, para usted, qué considera usted, qué importancia tendría en este bicentenario, ¿no? Estos tres conceptos ya conocidos? ¿Cuál sería la vital importancia, ¿no? Para poder nosotros desenvolvernos en una estructura social democrática, institucional y con bastante color ciudadano? ¿Cuál sería la importancia para usted, dado el planteamiento de su objetivo, licenciado, dado el análisis crítico y bastante reflexivo, ¿no? de sus cifras, en base a todo ello? ¿Usted qué considera como tal importancia, ¿no? Para poder nosotros cambiar ciertos estereotipos o de repente, pues, la forma de poder desarrollarnos en esta sociedad? Mire, yo quisiera otra vez intentar responder lo que usted cuestiona, mostrándole unos datos. Por supuesto que son importantes. Miren, veamos estos datos. Este es un análisis, claro, si bien es cierto, es un análisis de una breve longitud de algunos años. Miren, en el Perú también tendríamos que hacer análisis de la realidad nacional o específicamente de la situación sociopolítica a partir de lo que podemos observar en este acceso o esta penetración de las tecnologías de la información y comunicación en nuestra realidad. Mire, en promedio, un poquito más del 44% de los peruanos acceden a tecnologías de la información y comunicación. Un poquito más, o sea, menos de la mitad, ¿no? El acceso a la conectividad es creciente en los años, a lo largo del tiempo crece, ¿no? La cultura digital sustentada en el uso de servicios de Internet, por ejemplo, también es creciente, ¿no? En promedio, el poquito más del 60% de la población peruana hace uso del Internet, por ejemplo. Pero contrariamente, hay que tener en cuenta que los contenidos de las redes sociales digitales construyen también una forma de realidad, ¿no? Y que tiene impacto en lo económico, en lo educativo, en lo social, en lo político. Sin embargo, al observar cómo marcha la ciudadanía política, bueno, el ejercicio de la ciudadanía política es decreciente. Cada vez nos hacemos menos ciudadanos. Cada vez se deteriora la institucionalidad, que se expresa en la confianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones. Miren la ruta del trayecto de la línea roja hacia abajo. La cultura democrática es una variable muy rígida. No hay cambios en la cultura democrática, es rígida. Y cada vez es menos el interés por participar en el quehacer de la vida nacional. Por supuesto que estas categorías, grandes categorías, doctor Vidarte, a pesar de su complejidad, o precisamente por su complejidad, son categorías de gran estatus y de relevancia que deben y merecen seguir siendo tratados en espacios como los que genera la institución en el marco de su aniversario, porque lo que está haciendo la institución, lo que está haciendo esta gestión de la Corte Superior de Justicia de Huaura, es lo que la humanidad a lo largo de su evolución siempre ha querido, comunicar. Entonces ustedes están comunicando cultura, están comunicando conocimiento. ¿De qué valdría yo que haga mis investigaciones si no tengo espacios de comunicación o de divulgación de mis resultados? Yo me creería mis verdades, yo me creería mis resultados. El público que está presente, las autoridades de la Corte, los profesionales especialistas como usted y todos los que nos acompañan tienen que juzgar mis resultados, tienen que criticar mis resultados para poder avanzar de manera objetiva en la comprensión de estas realidades complejas. Entonces, la Corte de Huaura está haciendo una gran contribución a la educación, una enorme contribución al desarrollo y una enorme contribución a fomentar la institucionalidad, a fomentar la ciudadanía y a fomentar la cultura democrática. Esclarecedores datos, licenciado, más aún si, carambas, después de lo expuesto por su persona, hemos tenido conocimiento que
un porcentaje alto tiene un desconocimiento total del concepto de democracia, ¿no? O su significado. O también, pues, el otro porcentaje alto, casi 56.4%, piensa que la democracia funciona mal. Es decir, ellos optan por otro tipo de gobierno, ¿no? O es lo que se deduce. Pero se puede hacer esa inferencia, ¿no? ¿No? Preocupante. Claro, ¿no? En realidad es preocupante porque básicamente nosotros que ejercemos nuestro derecho al sufragio para poder elegir a nuestras autoridades, ¿no? Mediante las elecciones en cualquiera de sus ámbitos, estamos ejerciendo democracia, ¿no? Entonces, es bastante, esto nos debe llevar a reflexión, esto nos debe llevar a seguir analizando, ¿no? Y bien, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta, licenciado, que debemos seguir siendo investigadores, ¿no? Es básico, es fundamental ejercer la investigación desde los claustros universitarios, ¿no? En todos sus niveles, en las instituciones educativas, ¿no? Y me parece que eso debe ser un punto prioritario, ¿no? Por parte de este nuevo gobierno que ya pues se viene ejerciendo de algunos meses. Yo creo que eso es fundamental, eso es básico para el desarrollo en progreso de nuestro país. Entonces, licenciado, acá ya pues surge ya una última de mi parte interrogante, o más que ello, una reflexión de parte suya. Queremos escuchar, licenciado, con respecto a las conclusiones, ¿no?, de su exposición. ¿A qué conclusiones llega usted, licenciado, ¿no? Partiendo de estos conceptos de ciudadanía, institucionalidad y democracia en el Perú del Bicentenario. ¿Qué sugerencias, partiendo pues de las conclusiones, usted nos puede brindar a nosotros como ciudadanos, como personas que desde ya están conectados a esta entrevista, tienen un interés en poder desarrollar, ¿no?, más información, desarrollar sus conocimientos y poder emprender desde sus tribunas, ¿no?, y desde sus oficinas un progreso en nuestro país, partiendo de estos tres conceptos. Queremos escucharlo, licenciado. Simplemente con un enunciado que se vuelve, al menos para mí, en una nueva hipótesis de trabajo, en un supuesto teórico basado en alguna evidencia, ¿no? Bueno, el mundo, entre ellos también la realidad peruana, está sufriendo transformaciones drásticas, graves transformaciones, y en realidad estamos viviendo ya un estadio de disfuncionalidad, y en realidad estamos casi aproximándonos hacia un salvajismo, estamos aproximándonos hacia una situación anómica bastante delicada. Yo creo que la tarea fundamental podría ser empezar a estructurar una política nacional de educación que construya ciudadanía y a partir de ella restaurar la confianza en las instituciones y poder recuperar y sanear esta situación de la crisis de la democracia, que no es un fenómeno exclusivamente del Perú, es un fenómeno que vive en la región, que vive el hemisferio, que vive el planeta, ¿no? Y por otro lado también afianzar un modelo de desarrollo que reconozca a estructuras culturales distintas y que además pueda también permitir el bienestar general realmente, que pueda disfrutarse de los beneficios de este indicador que le gusta muchísimo a la economía neoliberal, que es el indicador del PBI como la única medida del Producto Bruto Interno de la economía. Además, hay estudios también sobre esto de que las economías que estaban en proceso de construcción habían que medirlas de alguna forma, y era el PBI. Es decir, el PBI es una forma prehistórica de medir el desarrollo de una economía. Hay que mirar también hacia
hacia otras formas. Y yo agradezco muchísimo sus preguntas reflexivas, orientadoras, sus cuestionamientos, porque personalmente me ayudan muchísimo a seguir reflexionando y a ir aperturándome e incorporando nuevos elementos analíticos en los trabajos futuros que pueda desarrollar. Muchas gracias. Al contrario, licenciado, de mi parte, eternamente agradecido por su divulgación de conocimientos e información, que bueno, pues constituyen mucha relevancia en este proceso, ¿no?, de avance tecnológico en el cual, como usted mismo lo dice, estamos inmersos y del mismo del que no podemos evitar. Muchísimas gracias de mi parte, licenciado. Gracias a ambos, al licenciado Emer Vega Figueroa, doctor Pierre Vidarte Romero, integrante de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Ha sido un tema muy importante que se ha desarrollado el día de hoy como parte de las actividades del 28 aniversario de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Sabemos el tiempo del licenciado Emer Vega, más bien las gracias nuevamente. Sabemos que su agenda es recargada, pero para hacer la clausura de este día de capacitación, voy a dejar en el uso de la palabra al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, doctor Osman Sandoval Quesada, para la clausura y agradecimiento de nuestros participantes. Doctor Osman Sandoval, buenas tardes. Buenas tardes. Sociólogo Emer Vega Figueroa. Yo en principio tengo que expresarle mis disculpas, no solamente a mi persona, sino parte de mi equipo administrativo que recientemente se ha acoplado, digamos, a la plataforma para poder tener la satisfacción de poder escucharlo. Sin embargo, he podido capturar una muy valiosa información que usted nos está proporcionando, y gracias y por el intermedio del doctor Pierre Vidarte, que nos ha dado algunas pautas que me ha ayudado a poder entender y comprender, digamos, las ideas que esencialmente usted maneja y que son producto de un análisis científico-social que se vale de indicadores y otras matrices para poder ponernos en evidencia de que somos una sociedad que está marchando hacia situaciones sumamente complejas y delicadas. El progreso tecnológico, con todo su andamiaje, de pronto pone al descubierto nuestra pobreza a nivel de desarrollo como ciudadanos, y que es una situación que gracias a su alocución el mensaje lo tenemos muy claro. Tenemos que seguir avanzando en la forja de ciudadanía, tenemos que seguir avanzando en generar en el peruano una conciencia política y social. Creemos que es un aspecto que se ha descuidado por décadas. Hace buen tiempo que ya se necesita recuperar a nuestros sociólogos, a nuestros antropólogos, a nuestros historiadores, a nuestros cientistas sociales, porque es la voz que ha sido acallada por mucho tiempo, que ha terminado siendo, digamos, postergada por algunas ideas tecnocráticas y algunas herramientas que no nos ayudan a ver la realidad en su real sentido. Coincido con usted con respecto a la instrumentalización de algunos indicadores como el PBI, el denominado crecimiento económico, y digamos una globalización que globaliza ¿qué? Globaliza la riqueza de los ricos. ¿Y qué cosa es lo que queda con el resto? ¿Qué cosa es lo que queda con los pobres? Seguimos en un proceso de polarización tremendo. La crisis sanitaria lo único que ha hecho es poner en evidencia una situación que cada día se pone hacia un ras en el cual estamos frente a un sistema económico y social cada vez más difícil de poderlo soportar. Y tenemos que poner un alto a ello. Y ese alto significa el tomar conciencia de nuestro espíritu ciudadano, el tratar de tener un mayor protagonismo a nivel democrático, un mayor protagonismo a nivel social, y nosotros dentro de nuestra función de administrar justicia, tener mayor conciencia en lo que nos toca juzgar y lo que nos toca decidir. Le agradecemos muchísimo, licenciado Emer Vega, por esta alocución, por estas reflexiones que usted ha dado. Tenga usted la seguridad de que quienes lo hemos escuchado, creemos que hemos capturado de la mejor manera, vuestra información y vuestro mensaje. Deseo tener la oportunidad en algún otro momento de poder nuevamente contar con vuestra presencia, porque este espacio que estamos nosotros abriendo es precisamente que para personas de su calidad, su capacidad de análisis y su capacidad de reflexión, es algo que nosotros necesitamos y necesitamos mucho.
Es realmente para mí un honor haber tenido a usted como invitado, porque esto no hace más sino acrecentar el hecho de que estamos siguiendo el camino correcto. Que el Bicentenario que sea simplemente un pretexto para la retoma de conciencia del peruano para poder llegar a mejores linderos. Estamos un país distinto, un país mejor, y para eso necesitamos recibir la información de gente culta como usted, que nos va dando algunos mensajes importantes que tenemos. Nosotros no solamente hay que escucharlo, sino que también lo materialicemos y seamos protagonistas. Licenciado Ulises Rosario, por favor, sí, doctor. La parte final, habiéndole ya agradecido al licenciado Enver Vega con respecto a su locución, sí que tenemos preparado para él el reconocimiento. Sí. Si me permite, por favor, señor presidente, licenciado Enver Vega, señor gerente, señor José Ernesto González, doctor Pierre Vidarte, vamos a presentar de manera virtual, en la nueva normalidad, los reconocimientos que se ha brindado por parte de la presidencia por la exposición realizada y también por la entrevista que ha llevado a cabo el doctor Pierre Vidarte. Si me permiten, por favor, esperamos que cargue el sistema y empezamos a compartir. Como se puede observar, se está apreciando la resolución administrativa número 527-2021, de fecha 27 de octubre del presente año, donde resuelve en su artículo primero autorizar el desarrollo de la actividad académica virtual dirigida a magistrados, servidores jurisdiccionales, administrativos de la Corte de Huaura y público en general, conforme al siguiente detalle. Fecha y hora, 27 de octubre del 2021, 4 de la tarde. Tema, ciudadanía, institucionalidad y democracia en el Perú bicentenario. Ponente, sociólogo Enver Vega Figueroa. Entrevistador, Pierre Ademir Vidarte Romero. Título segundo, reconocer y felicitar al sociólogo Enver Vega Figueroa por su participación como ponente del tema ciudadanía, institucionalidad y democracia en el Perú del Bicentenario, organizado por la Corte Superior de Justicia de Huaura, con motivo de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Perú y el 28 aniversario de la Corte Superior de Justicia de Huaura, a realizarse de acuerdo a lo descrito en el anterior considerando. Artículo tercero, destacar la participación del servidor Pierre Ademir Vidarte Romero por su participación como entrevistador del tema ciudadanía, institucionalidad y democracia en el Perú del Bicentenario, organizado por la Corte Superior de Justicia de Huaura. Artículo séptimo, poner la presente resolución administrativa en conocimiento de los magistrados, servidores y de los interesados para los fines pertinentes. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Firma, doctor Osman Ernesto Sandoval Quesada, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Estos reconocimientos a nuestro entrevistado y entrevistador, y también tenemos los certificados que paso a dar lectura. Corte Superior de Justicia de Huaura, certificado otorgado a Enver Vega Figueroa por haber participado como entrevistado en el evento denominado Ciudadanía, Institucionalidad y Democracia en el Perú Bicentenario, organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura por el Bicentenario del Perú y el 28 aniversario de la instalación de la Corte Superior de Justicia de Huaura, evento desarrollado el día 27 de octubre del año en curso, a través de la plataforma virtual Google Meet y transmisión por el Facebook de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Huacho, 27 de octubre del 2021, firma Osman Ernesto Sandoval Quesada, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Estos reconocimientos son para nuestros participantes y también tenemos un reconocimiento para el doctor Pierre Vidarte Romero, como se puede apreciar en pantalla, por haber participado como entrevistador en el evento denominado Ciudadanía Institucional y Democracia en el Perú Bicentenario, organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura por el Bicentenario del Perú y el 28 aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de Huaura, evento desarrollado el día 27 de octubre del año en curso a través de la plataforma virtual Google Meet y transmisión vía Facebook de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Huacho, 27 de octubre del 2021,
Firma Osman Ernesto Sandoval Quesada, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Estos reconocimientos, señor presidente, que ha emitido su despacho a nuestros participantes, agradecer a todos su asistencia y dejo en el uso de la palabra para que puedan realizar su despedida. Licenciado Emer Vega, adelante, por favor. La verdad que estoy bastante agradecido, emocionado por los reconocimientos. Yo felicito, solamente debo de felicitar a la institución también, en la persona de su señor presidente, por aperturar estos espacios de comunicación. Se tiene que seguir comunicando temas de relevancia que construyen ciudadanía. Eso es lo que necesitamos, y las instituciones fundamentales como el Poder Judicial no pueden estar omisos de esa responsabilidad. También el Poder Judicial, como institución fundamental de la sociedad y del Estado, debe de asumir esas responsabilidades de difundir la comunicación, de comunicar conocimiento, de irradiar cultura en su comunidad, en su ámbito geográfico, en su ámbito jurisdiccional, o a quienes hacen uso de los servicios de justicia también. Yo estoy muy agradecido y emocionado por los reconocimientos, por la felicitación. Simplemente mi aporte en la sociedad es trabajar sobre temas de mi interés investigativo y presentar cuando se nos dan estas oportunidades. Feliz 28 aniversario de instalación de la Corte, señor presidente, señor administrador, señor doctor Vidarte, y también al licenciado Ulises Rosario por su organización de esta gran actividad. Simplemente, si me permite, he circulado en la casilla de mensajes de la sala MIT mi ponencia, mis apuntes que he presentado en esta exposición. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias, licenciado Emer Vega. También dejo en uso la palabra a nuestro compañero de trabajo, Pierre Vidarte Romero, para su agradecimiento y despedida. Y gracias nuevamente por su participación. No, carambas, un honor tenerlo al licenciado Emer Vega en temas de mucha relevancia, que han sido tratados con mucha profundidad, partiendo de su punto de vista reflexivo e investigador. Asimismo, caramba, es un honor representar en esta oportunidad a la institución, poder en la Corte Superior de Justicia de Huaura, en la que vengo desempeñándome más de 13 años. Muy agradecido al señor presidente, doctor Osman Ernesto Sandoval Quesada, asimismo también al señor administrador José Ernesto Escudero, y bien por tu intermedio, licenciado Ulises Rosario, ¿no? Para poder ayudar, ¿no? Con la entrevista al licenciado Emer Vega, y bueno, tocar un punto muy trascendental y de vital importancia para poder nosotros ir no solo desarrollándonos, sino también progresando, ¿no? De manera muy reflexiva y muy contundente en ciertos, no solo conceptos, sino también valores morales dentro de nuestro desenvolvimiento en nuestra vida y en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Para mí, yo en realidad me siento muy congratulado con dicha distinción. Buenas tardes. Gracias, estimado Pierre Vidarte, doctor Osman, señor gerente. De esta manera estamos llegando a la parte final. Más bien invito a los señores magistrados, personal, a activar nuestras cámaras para de esta manera registrar una toma fotográfica digital y seguir con estas actividades académicas que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura está implementando por nuestro aniversario ya conocido, este 10 de noviembre. Estamos cumpliendo 28 aniversario de instalación. Así que invitamos a todos los asistentes, activemos nuestras cámaras y nos despedimos. Gracias, licenciado Emer Vega. Gracias, doctor Pierre Vidarte, doctor Osman, señor gerente. Gracias. Gracias a los señores magistrados, doctor Ángelo, doctora Beatriz Tello, doctora Gladys, a todos los compañeros. Elia Calderón, gracias por su participación. A todos, muy agradecido. Nos despedimos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Felicitaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias.
Ulises, corta la grabación.